¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traemos un video de Polars donde se van a evaluar condiciones en las columnas utilizando WEN. Y aquí les dejo las versiones de Python y Polars que está corriendo en estos momentos Google Colab. Y ahora sí, vamos a hacer la comparación de WEN que nos va a ayudar a evaluar condiciones con el if que trabajamos en Python. Bueno, el if, si evalúa la condición en verdadero, se ejecutan algunas líneas de código. En el caso de Polars vamos a usar pl.when. Se evalúa la condición, que generalmente es algo que estamos buscando en una columna, y después se ejecutan algunas acciones. En el caso de que la condición evalúe a falso, utilizamos el else en Python, y acá en Polars se va a usar otherwise, que sería la traducción algo así muy, muy sencilla como de si no es lo de arriba, de otra forma, bueno, pasa esto. Y también aclarar de que otherwise es opcional, y ahorita vamos a ver un ejemplo con esto. Entonces, aquí estoy dejando otra vez el import polars as PL para que no se nos olvide que así es como lo vamos a encontrar ahorita en la red. Y en el primer ejemplo vamos a convertir metros o kilómetros a centímetros, según lo que nos encontremos en la columna. Así que aquí les dejo un ejemplo de conversión, nada más para tener en cuenta los valores. Si queremos convertir de metros a centímetros, nada más hay que recordar que un metro tiene 100 centímetros y nos daría este resultado. En el caso de los kilómetros, si lo queremos pasar hasta centímetros, bueno, pues voy a trabajar primero con la conversión a metros y luego a centímetros para que sea más fácil de ver. Entonces nos daría un resultado de 100.000 centímetros. Y ahora sí, lo que tenemos que hacer pues es crear el data frame primero para poder trabajar con estos datos. Y las dos columnas que me van a interesar pues van a ser justamente la que tiene la de las unidades y los valores. Entonces, bueno, aquí lo voy a ejecutar y también aprovecho para recordar que el data frame en Polars se hace muy similar a Python. Como cuando uno quiere hacer un ejemplo sencillo como este, pues estoy trabajando con los datos a partir de un diccionario, que eso lo van a poder ver aquí en estas dos llaves. Las columnas, pues ya lo ven, es la llave, o sea, el key del diccionario justamente, y sus valores que están en forma de lista. Y así lo podemos ver ya, ahora sí, justamente como un data frame. Entonces, lo que sigue pues es crear ese pequeño código. Lo voy a hacer con select primero para que vean cómo se ejecutan las condiciones. Y ya hasta el final del video, igual acuérdense que por ahí está en el primer comentario los datos del tiempo para que se vayan a donde a ustedes les interese. Bueno, aprovecho para hacer el comercial, pero ya al final lo vamos a hacer con with columns. Entonces aquí trabajamos primero con select, aquí están los dos corchetes, y para empezar tengo que hacer mención a la columna que tiene los valores. Entonces voy a hacer una multiplicación, pero vean qué interesante. O sea, la condición no tiene que estar como que al inicio, sino cuando lo necesiten el código. Por ejemplo, aquí hago referencia a when, después a la columna que tiene unidades, y ahí estoy aclarando si son kilómetros. Entonces lo que voy a hacer es que voy a multiplicar por 100.000. Y el otherwise me va a servir para, en el caso de los metros, como tengo dos valores nada más, no tengo que introducir otra cosa más que otherwise, porque no hay, ¿cómo dicen? Si no es gato, es gata. Entonces aquí decimos en México de esa forma. Entonces ya otherwise sería con 100, y eso va a hacer referencia justamente a los metros. Y ya la columna que voy a crear va a ser con alias y se va a llamar centímetros. Así que al ejecutar esta instrucción, bueno, estas instrucciones, me queda nada más aquí a la vista esta columna de select. Y algo muy interesante es que esta función de select no me va a alterar para nada el data frame. Vean cómo no estoy ni igualando a un data frame para que me quede esta parte ya incrustada ahí en el data frame, sino que eso lo vamos a ver hasta el final. Pero ahorita select me permite hacer esas operaciones sobre el data frame sin alterar nada. Muy bien, y como habíamos visto, otherwise puede ser opcional, pero aquí tenemos que seguir una lógica diferente. De hecho, creo que está muy interesante el código de error que sale. Sí, déjenme lo hago. Lo voy a copiar y pegar. Y uno podría decir, bueno, es opcional,
lo dejo así, nada más lo quito y ya no pasa nada. Bueno, vamos a ver qué, qué sucede. Si ejecuto aquí el código, vean, el mensaje de error dice que no puede convertir el valor como una literal. Pero ahorita que lo ejecute, a lo mejor nos va a quedar más claro. Y otra cosa también muy interesante es que Polars es tan nuevo que si, bueno, vamos a decir tan nuevo en la comunidad, que si yo le doy clic ahí para buscar en Stack Overflow tal cual, este error no aparece todavía la información. Vean qué curioso. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos que hacer es arreglar un poquito la lógica y con eso va a funcionar perfecto. Por cierto, aquí es por 1000, déjenme nada, lo borro. Entonces, vean, aquí estoy diciendo, bueno, lo voy a poner al inicio. Si la columna de unidades está en kilómetros, entonces lo que vamos a hacer es multiplicar por 1000. Y lo estoy poniendo adentro del entonces, porque en el caso de que no se cumpla la condición, como no tenemos en el otherwise otro valor, vean lo que pasa cuando ejecuto la celda. Me aparece el valor de null. Entonces, null no lo podría multiplicar ni hacer ninguna otra operación como lo tenía en el caso anterior. Entonces, si queremos evitar otherwise por alguna razón, solamente asegúrense de que no vaya a generar valores tipo null, que a lo mejor ustedes no puedan hacer operaciones con ellos, pero está muy interesante para seguir haciendo diferentes arreglos y bueno, encontrar por qué sí, por qué no. En lo que está Overflow también da las respuestas. Y por cierto, bueno, vamos a hacer otro también muy interesante donde vamos a calcular descuentos y aquí voy a hacer otro data frame que en este sí va a tener más sentido lo que son las columnas. Miren, antes de cualquier otra cosa, vamos a verlo. Tenemos número de piezas, si está en oferta o no, el costo y el descuento. Entonces, para calcular costo, aquí les dejo el primer ejemplo que vamos a tener en el data frame. Si, por ejemplo, yo compro 3, él tiene un costo de 10, pues me da 30 el costo total. El descuento, en el caso de que la columna de descuento diga que sí, pues voy a ver primero sí, entonces lo voy a dividir entre 100 porque está como si fueran porcentajes, por ejemplo 10 de descuento, 10% de descuento, 50%, entonces lo dividimos entre 100 y ya me queda el valor. Ahora sí, para calcular el descuento, pues es el costo original menos el costo por el descuento que ya está dividido entre 100. Y esa resta pues me va a dar el primer valor que va a ser 27. Así que todo esto pues lo vamos a ver ya en código, que les digo no es tan complicado, pero me gustó este ejemplo porque nos puede dar mucha idea de qué tantas operaciones se pueden hacer así de forma tan sencilla con poquitito código. Entonces aquí miren, sí puedo poner las piezas por el costo menos, que sería así casi todo como lo tengo acá en esta parte. De hecho sería más o menos este renglón en azul, menos, y ahora sí uso el when, si hubiera oferta, bueno, pues entonces se va a multiplicar, va a ser esta operación de multiplicar las piezas por costo por el descuento. Recuerden que si se cumple, bueno, me va a hacer esa resta. Y aquí en otherwise, yo no sé por qué le dejé 1, pero como en el caso de que no haya descuento, pues va a ser 0. Entonces esto me lo va a poner en una nueva columna que se llama pago. Así que ejecutamos y vean cómo me queda, por ejemplo, en el primer caso 27. Vamos a buscar un renglón donde no haya descuento, que es el segundo, y ahí solamente tendría que pagar, bueno, directamente, sin nada de descuento, que sería esta. El de 5, déjenme ver, 5 por 5 piezas y costó 5 por 5, 25. No hay un descuento, entonces no se aplica ese 50 que ven ahí y aquí está el valor de 25. Bueno, y si vieron, pues no está muy complicado. De hecho, nos permite poner muchas cosas de una sola vez en cuanto a operaciones. Y acá, ¿qué les parece si vemos las múltiples condiciones? Porque a lo mejor puede ser que queramos evaluar varias cosas al mismo tiempo, pues también se puede hacer. Y esto se va a parecer mucho al elif en Python, que el elif se utiliza mucho para hacer menús. Entonces, bueno, a nivel muy básico, ¿verdad? Entonces aquí tenemos ya, evalúa una condición
En el caso de que esa condición no evalúe en verdadero, pues seguimos con el if. El if, si evalúa verdadero, se detiene aquí en este punto, pero si no, continúa y continúa hasta que evaluamos todas las opciones. Por eso les digo que se parece mucho a un menú. Si no queremos la opción 1, pues nos vamos a la 2, a la 3 y hasta la 4. Entonces, en Polars va a funcionar más o menos así. Vamos a tener como parejitas el when y el then, que sería cuando y entonces. When y then, when y then. Y así hasta que se acaban de evaluar las opciones. Para esto voy a usar un ejemplo de calificaciones que yo creo que este es uno de los más sencillos de ver en el caso de datos que estamos trabajando con Polars. Ahorita se los hago en grande para que lo podamos apreciar en todo su esplendor. Entonces, vean aquí, pues me traje a jugadores de fútbol, como si tuvieran el tiempo para andar en clases. Y esa es la primera columna, la de sus nombres. Después tenemos varias unidades, la unidad 1, 2, 3 y 4. Y por ahí, en el sistema de los tecnológicos, si alguien ha trabajado acá en México o está estudiando, ahí recuerden que pues se tienen que pasar todas las unidades para poder acreditar la materia. Si una no se pasa, entonces pues no se acredita y nos va a servir justamente para este ejemplo. Por decir algo, si estamos evaluando aquí a Ronaldinho en la primera unidad, él me va a decir, no, acredito la primera unidad. Nos vamos al siguiente y evaluamos, por ejemplo, Cristiano ya no evaluaría la segunda y ahí ya se sale el ELIF si lo acomodo de esa forma. Si son calificaciones menores a 70, que se considerarían como reprobatorias, entonces ahí ya sale. Y así nos vamos con cada una de las columnas. Y esto en el código, pues se va a ver también, creo que muy fácil, sobre todo para el número de columnas que son. Bien, así se verían los then y when anidados. Empezamos evaluando la columna 1. Si es menor a 70, entonces ya mandamos el mensaje y no tenemos que evaluar las demás. Porque acuérdense que para mi ejemplo, si una se reprueba, ya no es necesario andar recorriendo otras unidades, ya, o sea, ahí se acaba. Entonces, por eso voy avanzando unidad 2, unidad 3, 4, hasta que, por ejemplo, si todas están pasadas, que el único caso que puse por aquí es Messi, si todas están pasadas, entonces vamos a usar ahora sí el otherwise, que sería que está la materia acreditada. Y la columna le voy a poner el nombre de estado. Entonces ejecutamos y vean cómo me queda. Unidad 2 pendiente, acreditada 3, 1, 1 y según donde se haya quedado. Así que pues el código, como les digo, está como muy sencillo de leer con esta estructura y sobre todo organizadito gracias al chaining method del puntito ese que nos permite encadenar varias opciones. Y ahora les tengo otro ejemplo que me encontré justamente en la documentación de Polars que está por acá, que esa también se las dejo en la caja de descripción del video para que ustedes nada más le den clic y ya lleguen para allá. En esta me gustó porque usan una función de agregación que eso de repente como que no se me habría ocurrido, pero es muy muy fácil de hacerlo. Entonces tengo aquí un data frame pues sencillito para poder hacer operaciones rápido. Bien, así nada más serían las columnas con números y el ejemplo, déjenme hago un poquito para atrás para que lo podamos ver, va a ser algo así. Es de que va a ser la suma sobre la columna A. Por eso les digo que son funciones de agregación, porque esta en lugar de tener varios valores en esa columna, vamos a terminar con uno que sería la suma de 6, que sería 1 más 2, 3 y 1 más 2, 3. Entonces, por aquí, en el ejemplo, lo que va a hacer es que si la columna B tiene igual a 0, entonces vamos a agregar así de plano un 0. Y si no, voy a hacer una operación. Si fuera un 1, por ejemplo, 6 por 100 igual a 600. Entonces, aquí nada más lo que les quiero mostrar y lo diferente a los demás ejemplos es que podemos incluir sin problema funciones de agregación y les digo como si nada en lugar. Imagínense cuántos ciclos tendrían que ser. Suma, bueno, ya sabemos que Pandas también tiene esa función de sumar columnas, pero si no la usáramos, imagínense nada más tanto ciclo que se tendría que usar y pues no, aquí todo
tiene que ser enfocado a ahorrar el tiempo de ejecución. Bueno, aquí tenemos df.select, tenemos los corchetes que les había comentado. Estoy trabajando sobre la columna A utilizando pues justamente esa función para agregar y sumar todos los valores. Después lo vamos a multiplicar cuando, o sea, en el caso de que la columna B sea igual a 0, pues va a ser por 0, y si no, que sería el otherwise, es multiplicado por 100, y todo eso se escribe en la columna que se va, bueno, no en la columna, sí nos va a mostrar el resultado en una columna que se va a llamar resultado. Ahorita van a ver esto de que, ¿por qué una columna no? Propiamente dicho. Bueno, pues entonces ahí está. Ahora, ¿qué les parece si vemos la diferencia entre select y with columns? Que a lo mejor es lo que uno instintivamente quiere hacer con pandas. Bueno, como con pandas, de que queremos crear una columna y que se vea ahí en el data frame. Para esto tengo otro data frame que me inventé. Entonces aquí tenemos los nombres de los jugadores con alguna calificación, su jersey y unos grupos, que les digo, todo está inventado. Los números de los jerseys creo que eso sí los tengo más o menos bien. Y de aquí nada más voy a hacer voy a usar una condición muy sencillita. Si la calificación es mayor a 60, aparezca como acreditado, y si no, con un NA, perdón. Y esto pues ya sabemos, con un alias como resultado que solamente me deja verlo de esta forma. Pero si ustedes quisieran de una vez ya trabajar y agregar una columna, bueno, para esto entra el famosísimo with columns. Bueno, todavía no tan famoso, ¿verdad? Porque apenas Polars anda empezando, pero vean qué diferencia me va a hacer. Es el mismo código, lo único que estoy cambiando es en la parte de arriba, en lugar de select, voy a poner df with columns, ejecuto. Y ahora sí, ya puedo ver un data frame como, les digo, como a lo mejor estamos un poquito acostumbrados de agregar columnas en el pandas después de hacer una condición. Entonces aquí con column sí lo puedo mostrar completito por si quisiera comparar. Pero ojo, esto, si yo ejecuto por acá abajo df, vean cómo no me va a agregar la columna, a menos de que yo deliberadamente diga, por ejemplo, df2 es igual a df with columns, entonces ya lo voy a tener creado, bueno, más bien modificado para que se escuche mejor dentro del data frame. Pero todas estas funciones están enfocadas en Polars para no modificar el data frame original, a menos de que uno lo quiera hacer de verdad. Y les digo, ya ahí creando una copia del data frame, pero ahora con esta instrucción. Sin embargo, esto nos permite comparar o ver rápido la información si lo quisiéramos hacer en referencia a las otras columnas. Muy bien, pues llegamos al final del video. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Si el video les gustó, les agradecemos mucho su valiosísimo like, ya que nos ayuda un montón en el canal. Y también, si son nuevos por aquí, los invitamos a que se suscriban para que los videos los tengan siempre a la mano para cuando ustedes lo necesiten y quieren consultar algo, aquí nos encuentran. Pues ahora sí, nos despedimos, cuídense mucho, les mandamos un saludo muy fuerte desde México y nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto.